Capítulo 1. El encuentro misterioso. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de Guanajuato con tonos cálidos de naranja y púrpura. Las calles empedradas de la ciudad colonial cobraban vida con las sombras alargadas que proyectaban los edificios de colores vibrantes. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas: el café recién molido de las cafeterías cercanas, el pan dulce de las panaderías y el inconfundible olor a historia que emanaba de las antiguas construcciones. Alejandro Ruiz, un joven arquitecto de 28 años, caminaba distraídamente por estas calles familiares. Su figura esbelta y bien vestida contrastaba con las fachadas desgastadas por el tiempo. Llevaba una camisa blanca arremangada hasta los codos, pantalones de vestir oscuros y zapatos de cuero pulido. Su cabello negro, ligeramente despeinado, revelaba un día largo y agotador en la oficina. Sus pasos resonaban en el adoquín mientras su mente divagaba, perdida en los planos y diseños que había estado desarrollando durante semanas para un importante proyecto de restauración en el centro histórico. Tan absorto estaba en sus pensamientos que apenas notaba las miradas curiosas de los turistas o los saludos de los locales que lo conocían. De repente, una suave melodía llegó a sus oídos, cortando el hilo de sus pensamientos. Era el sonido de una guitarra, tocada con tal delicadeza y sentimiento que parecía fuera de este mundo. Intrigado, Alejandro se detuvo, girando la cabeza para identificar la fuente de aquella música celestial. Siguiendo el sonido, sus pasos lo llevaron hasta una pequeña plaza escondida entre callejones. El lugar parecía sacado de un cuento de hadas. Una fuente antigua de cantera ocupaba el centro, rodeada por árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban formando un dosel natural. Farolas de hierro forjado comenzaban a encenderse, añadiendo un toque mágico a la escena. Y allí, sentada en el borde de la fuente, vio a la fuente de aquella música encantadora. Era una mujer de belleza etérea, que parecía brillar con luz propia en el crepúsculo. Su largo cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, contrastando con un vestido blanco que fluía como si estuviera hecho de niebla y luz de luna. Sus dedos se movían con gracia sobre las cuerdas de una guitarra antigua, produciendo melodías que Alejandro nunca había escuchado antes. El joven arquitecto se quedó paralizado, cautivado no solo por la belleza de la mujer, sino por la sensación de que el tiempo se había detenido. El bullicio de la ciudad parecía haberse desvanecido, dejando solo el sonido de la música y el suave murmullo de la fuente. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, la mujer levantó la mirada. Sus ojos, de un color imposible de definir, se encontraron con los de Alejandro. En ese instante, él sintió una conexión tan profunda y repentina que casi perdió el equilibrio. «Disculpe», dijo Alejandro, acercándose tímidamente. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, como si estuviera hablando en un sueño. «Su música es hermosa. Nunca había escuchado algo así». La mujer sonrió, y Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. Había algo en esa sonrisa que era a la vez cálido y misterioso, como un secreto a punto de ser revelado. «Gracias», respondió ella con una voz que parecía el susurro del viento entre las hojas. «Es una melodía muy antigua. Me alegra que aún pueda conmover a alguien». Alejandro se sentó en el borde de la fuente, a una distancia respetuosa de la misteriosa mujer. «Soy Alejandro», se presentó, extendiendo una mano que tembló ligeramente. «Alejandro Ruiz. Vivo aquí en Guanajuato, pero nunca la había visto antes». La mujer miró su mano extendida con una expresión curiosa, como si el gesto le resultara extrañamente familiar y al mismo tiempo ajeno. Finalmente, rozó sus dedos con los de Alejandro en un toque tan ligero que él apenas pudo sentirlo. «Isabel», dijo ella simplemente. «Es un placer conocerte, Alejandro». «El placer es mío, Isabel», respondió él, sintiendo que su nombre en sus labios era como probar una fruta exótica. «¿Viene por aquí a menudo?» Creía conocer cada rincón de esta ciudad, pero esta plaza es como si hubiera aparecido de la nada. Isabel rió suavemente, un sonido que hizo que las estrellas parecieran brillar con más intensidad. «Solo vengo cuando la luna está llena», respondió enigmáticamente, señalando el cielo donde el orbe plateado comenzaba a asomarse entre las nubes. Alejandro miró hacia arriba, sorprendido de ver que la noche había caído tan rápidamente. Cuando volvió a mirar a Isabel, notó algo extraño que no había percibido antes.
Su piel parecía casi translúcida a la luz de la luna, como si estuviera hecha de porcelana fina. Y en sus ojos, a pesar de su sonrisa, había una profundidad de tristeza que parecía abarcar siglos. Intrigado y fascinado a partes iguales, Alejandro se encontró deseando saber más sobre esta misteriosa mujer. Isabel, si no es indiscreción, ¿de dónde eres? Tu acento no parece de por aquí. Isabel acarició las cuerdas de su guitarra, produciendo un acorde melancólico. He vivido en muchos lugares, respondió con una sonrisa enigmática. Pero Guanajuato siempre ha sido mi hogar, de una forma u otra. Mientras conversaban, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que había algo más en Isabel, algo que no lograba descifrar. Cada respuesta que ella daba parecía generar más preguntas en su mente. De repente, el reloj de la plaza cercana comenzó a sonar, marcando las 9 de la noche. El sonido pareció romper el hechizo que envolvía la pequeña plaza. Isabel se levantó abruptamente, su expresión cambiando de serena a urgente. «Debo irme», dijo, su voz cargada de una emoción que Alejandro no pudo identificar. ¿Era miedo? ¿Tristeza? ¿O algo más? «Espera», exclamó Alejandro, poniéndose de pie también. ¿Puedo volver a verte? Hay tanto que me gustaría preguntarte, conocerte mejor. Isabel se detuvo, mirándolo con una mezcla de anhelo y resignación. Por un momento, pareció que iba a negarse, pero entonces sus ojos se suavizaron. «Regresa aquí en la próxima luna llena», susurró. «Si el destino lo permite, nos encontraremos de nuevo». Antes de que Alejandro pudiera responder, Isabel se giró y desapareció entre las sombras de un callejón cercano. Él intentó seguirla, pero cuando llegó al callejón, estaba vacío. Era como si Isabel se hubiera desvanecido en el aire. Confundido y fascinado a partes iguales, Alejandro se quedó de pie en la entrada del callejón, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Isabel? ¿Por qué sentía que la conocía de antes? Y lo más importante, ¿por qué tenía la certeza de que este encuentro había cambiado su vida para siempre? Mientras caminaba de regreso a casa, las calles de Guanajuato parecían diferentes, como si la ciudad guardara secretos que apenas comenzaba a vislumbrar. La luna llena brillaba sobre los tejados, y Alejandro no pudo evitar sentir que lo observaba, como un testigo silencioso de un misterio que apenas comenzaba a desentrañarse. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Alejandro sabía que no podría esperar hasta la próxima luna llena. La imagen de Isabel, su música y el misterio que la rodeaba se habían grabado en su mente y en su corazón. Cerró los ojos, y en sus sueños, una melodía etérea lo guiaba por calles empedradas hacia un destino desconocido, donde una figura de blanco lo esperaba en las sombras. Capítulo 2. La espera inquietante. Los días que siguieron al encuentro con Isabel se arrastraron con una lentitud agonizante para Alejandro. Cada mañana despertaba con la sensación de haber soñado con ella, aunque los detalles se desvanecían como la niebla al amanecer. Las calles de Guanajuato, antes tan familiares, ahora parecían guardar secretos en cada esquina. Alejandro se sorprendía a sí mismo buscando el rostro de Isabel entre la multitud, esperando escuchar las notas de su guitarra en cada plaza que pasaba. En la oficina de arquitectura donde trabajaba, su distracción no pasó desapercibida. Los planos que antes fluían con facilidad de su mente al papel ahora se quedaban a medio terminar, salpicados de garabatos que, si uno miraba de cerca, formaban el perfil de una mujer de cabello ondulado. Carlos Mendoza, su mejor amigo y colega, observaba este cambio con creciente preocupación. Una mañana, mientras Alejandro miraba por la ventana en lugar de trabajar en el importante proyecto de restauración que tenían entre manos, Carlos decidió intervenir. «Oye, compadre», dijo, acercándose al escritorio de Alejandro y dejando caer una carpeta con un ruido seco que sobresaltó a su amigo. «¿Qué te pasa? Llevas días en las nubes. El jefe está empezando a notarlo, y no se ve nada contento». Alejandro parpadeó, como si saliera de un trance. Miró a Carlos, luego a la carpeta, y finalmente a la pantalla de su computadora donde un diseño a medio terminar lo acusaba en silencio. «Lo siento, Carlos», murmuró, frotándose los ojos. «Es que no he estado durmiendo bien últimamente». Carlos arrastró una silla y se sentó frente a su amigo, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. «A ver, suéltalo.
Te conozco desde la universidad, Alejandro. Esto no es solo falta de sueño. ¿Qué está pasando? Alejandro dudó. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Pero la mirada insistente de Carlos le hizo darse cuenta de que necesitaba compartir esta carga con alguien. Conocí a una mujer, comenzó, las palabras saliendo lentamente al principio, pero ganando velocidad a medida que hablaba. Pero es diferente a cualquiera que haya conocido antes. Es como si no fuera de este mundo. Carlos. Su música, su voz, la forma en que desapareció. Carlos escuchó atentamente mientras Alejandro describía su encuentro con Isabel. Su expresión pasó de la sorpresa al escepticismo, y finalmente a una sonrisa pícara. «Ajá», exclamó cuando Alejandro terminó su relato. «Así que eso es lo que te tiene tan distraído. Una misteriosa dama que aparece y desaparece como por arte de magia. Suena como el inicio de una de esas novelas que lee mi abuela». Alejandro frunció el ceño, un poco molesto por la ligereza con la que Carlos tomaba el asunto. «No es gracioso, Carlos. Te digo que hay algo especial en ella. Algo que no puedo explicar». Carlos levantó las manos en señal de rendición. Está bien, te creo. Bueno, más o menos. Pero dime, ¿cuándo la volverás a ver? Porque supongo que planeas verla de nuevo, ¿no? En la próxima luna llena, respondió Alejandro, dándose cuenta al decirlo en voz alta de lo extraño que sonaba. Carlos soltó una carcajada. ¿Luna llena? Güey, ¿te metiste en algo de brujerías o qué? Suena como si tu misteriosa dama fuera una especie de hechicera o algo así. Alejandro no pudo evitar sonreír ante la idea. No seas ridículo. Es solo... Bueno, es el momento que ella eligió. Y yo respetaré su decisión. Bueno, mientras tanto, dijo Carlos, poniéndose serio de repente, intenta concentrarte en el trabajo, ¿sí? No quiero ver cómo te despiden por andar persiguiendo fantasmas. Las palabras de Carlos, aunque dichas en broma, resonaron en la mente de Alejandro. ¿Fantasmas? No. Isabel era real. Tenía que serlo. Pero había algo en ella, en la forma en que apareció y desapareció, que desafiaba la lógica. Mientras tanto, en un lugar entre el mundo de los vivos y los muertos, Isabel observaba la ciudad desde lo alto de una lápida en el viejo cementerio de Guanajuato. Su forma etérea era apenas visible a la luz del día, un tenue resplandor que podría confundirse fácilmente con un juego de luces y sombras. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó una voz a su lado. Era doña Soledad, una anciana espíritu que había sido su guía y compañera en el mundo de los muertos durante décadas. Isabel suspiró, un sonido que pareció mezclarse con el viento que soplaba entre las tumbas. «No puedo evitarlo, Soledad», respondió con una mezcla de anhelo y tristeza en su voz. «Hay algo en el que me atrae, como si fuera un lazo del pasado que no puedo ignorar». Doña Soledad negó con la cabeza, su expresión una mezcla de comprensión y preocupación. «Sabes que es peligroso», advirtió. «El mundo de los vivos y los muertos no debe mezclarse. Ya has visto las consecuencias antes». Isabel asintió, recordando viejos dolores y amores perdidos. «Lo sé», dijo suavemente. «Pero esta vez es diferente. Siento que Alejandro tiene un papel importante que jugar, aunque aún no sé cuál es». «Ten cuidado, mi niña», dijo Soledad, colocando una mano translúcida sobre el hombro de Isabel. «El corazón puede ser traicionero, incluso después de la muerte». Isabel sonrió con tristeza. «Solo quiero sentir amor una vez más, antes de partir definitivamente», confesó. «¿Es eso tan malo?». Soledad no respondió, pero su silencio estaba cargado de preocupación. Los días pasaron, y finalmente llegó la noche de la luna llena. Alejandro, nervioso y emocionado, se preparó con esmero. Se vistió con su mejor camisa, se peinó con cuidado, e incluso compró un ramo de flores blancas, aunque no estaba seguro de si Isabel podría tocarlas o apreciarlas. Con el corazón latiendo fuertemente, se dirigió a la plaza donde había conocido a Isabel. La noche era clara y fresca, la luna llena brillaba intensamente en el cielo, bañando las calles de Guanajuato con una luz plateada que hacía que todo pareciera mágico y etéreo. Al llegar a la plaza, Alejandro contuvo el aliento. Allí, sentada en la misma fuente, estaba Isabel.
Su figura resplandecía bajo la luz lunar, su vestido blanco ondulando suavemente como si estuviera hecho de niebla y luz de estrellas. «Viniste», dijo ella con una sonrisa que iluminó la noche más que la luna misma. «No podía dejar de pensar en ti», confesó Alejandro, acercándose y ofreciéndole tímidamente el ramo de flores. Isabel miró las flores con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Extendió una mano para tocarlas, y Alejandro notó cómo sus dedos parecían atravesar los pétalos por un instante antes de poder sostener el ramo. «Son hermosas», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Hace tanto tiempo que nadie me regalaba flores». Se sentaron juntos en el borde de la fuente, y las horas pasaron volando mientras conversaban. Alejandro se encontró contándole sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Isabel escuchaba con una atención que lo hacía sentir completamente comprendido. Sin embargo, Alejandro no pudo evitar notar que ella evitaba ciertas preguntas sobre su propia vida. Cada vez que intentaba indagar sobre su pasado o su familia, Isabel cambiaba sutilmente de tema o respondía con frases enigmáticas que generaban más preguntas que respuestas. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se sentía cada vez más atraído por la dulzura y el misterio de Isabel. Había algo en ella que lo llamaba a un nivel profundo, como si se conocieran de toda la vida, o incluso de vidas anteriores. De repente, el cielo comenzó a aclararse en el este, anunciando el inminente amanecer. Isabel se puso de pie abruptamente, una expresión de alarma cruzando su rostro. «Debo irme», dijo con urgencia, su forma comenzando a volverse más translúcida. «Isabel, espera», dijo Alejandro, tomando su mano. Se sorprendió al sentir lo fría que estaba, como si toda la calidez de la noche se hubiera desvanecido en un instante. «¿Cuándo volveré a verte?». Isabel lo miró con una mezcla de anhelo y tristeza que le partió el corazón. «En la próxima luna llena, Alejandro. Pero, hay algo que debes saber sobre mí». Antes de que pudiera continuar, las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, anunciando el amanecer. Isabel se desvaneció repentinamente, como niebla dispersada por el viento, dejando a Alejandro solo y confundido en la plaza vacía. El joven arquitecto se quedó allí, mirando el espacio donde Isabel había estado, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Isabel? ¿Por qué solo podía verla durante la luna llena? Y lo más importante, ¿qué era ese secreto que estaba a punto de revelarle? Mientras el sol salía sobre Guanajuato, Alejandro se dio cuenta de que estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad sobre Isabel, sin importar lo que costara. Poco sabía que esta búsqueda lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el amor mismo. Capítulo 3. Revelaciones a la luz de la luna. El mes que siguió al segundo encuentro con Isabel fue una tortura para Alejandro. Los días se arrastraban con una lentitud agonizante, cada hora un recordatorio de cuánto tiempo faltaba para la próxima luna llena. Su obsesión crecía día a día, afectando no solo su trabajo sino también sus relaciones personales. En la oficina, los errores de Alejandro se acumulaban. Planos mal calculados, citas olvidadas, y proyectos entregados tarde se convirtieron en la norma. Su jefe, don Ernesto, un hombre generalmente paciente, lo llamó a su oficina una mañana. «Alejandro», dijo don Ernesto, su voz una mezcla de preocupación y frustración, «¿qué está pasando contigo? Eras mi mejor arquitecto, y ahora, bueno, francamente, tu trabajo es un desastre». Alejandro, con ojeras marcadas y el pelo despeinado, apenas pudo balbucear una disculpa. «Lo siento, don Ernesto. He estado distraído. Problemas personales. Le prometo que mejoraré». Don Ernesto lo miró fijamente por un momento antes de suspirar. «Tienes hasta fin de mes para ponerte al día. Si no veo una mejora significativa, tendré que tomar medidas drásticas». «Entendido». Alejandro asintió, sabiendo que medidas drásticas significaba perder su trabajo. Salió de la oficina de don Ernesto con la cabeza baja, consciente de las miradas de sus compañeros. Carlos, quien había estado observando la situación con creciente preocupación, decidió que era hora de intervenir. Esa tarde,
Mientras Alejandro estaba distraído mirando por la ventana en lugar de trabajar en los planos urgentes que tenía sobre su escritorio, Carlos se acercó con determinación. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo Carlos, cerrando la puerta de la pequeña oficina que compartían. Su tono era serio, muy diferente a su habitual jovialidad. Alejandro se giró lentamente, como si le costara apartar la mirada de la ventana. «¿Qué pasa, Carlos?» Carlos tomó una respiración profunda antes de hablar. «He estado investigando sobre esa mujer, Isabel». Esto captó la atención de Alejandro inmediatamente. Se enderezó en su silla, sus ojos repentinamente alertas. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque estás destruyendo tu vida por ella, compadre», respondió Carlos con franqueza. «Y porque hay algo en toda esta situación que no me cuadra». Alejandro frunció el ceño, una mezcla de curiosidad y defensividad en su voz. «¿Qué descubriste?» Carlos dudó por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Mira, esto va a sonar loco, pero encontré una foto antigua en el archivo histórico de la ciudad. Es de hace más de 100 años, y hay una mujer idéntica a la que me describiste». Alejandro se rió nerviosamente, aunque había un toque de inquietud en su risa. «Vamos, Carlos. Debe ser una coincidencia. Mucha gente se parece». «No lo creo, compadre», insistió Carlos, sacando una carpeta de su maletín. La abrió y colocó una fotografía en blanco y negro sobre el escritorio. La foto es de 1910, y el nombre bajo la imagen es Isabel Velázquez. Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. La imagen, aunque descolorida por el tiempo, mostraba claramente a una joven mujer que era idéntica a la Isabel que él conocía. El mismo cabello ondulado, los mismos ojos penetrantes, la misma sonrisa enigmática. Incluso llevaba un vestido blanco similar. Esto no puede ser», murmuró Alejandro, su mente luchando por encontrar una explicación racional. «Hay más», continuó Carlos, su voz suave pero firme. «Investigué sobre esta Isabel Velázquez. Murió joven, apenas unos meses después de que se tomara esta foto. Los registros dicen que fue de un corazón roto, aunque sospecho que hay más en esa historia». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación parecía girar a su alrededor, y tuvo que aferrarse al borde del escritorio para mantener el equilibrio. «No, no puede ser», repitió, más para sí mismo que para Carlos. «Debe haber una explicación. Tal vez es su nieta, o su bisnieta. Tal vez». «Alejandro», interrumpió Carlos gentilmente, «sé que no quieres creerlo, pero piénsalo. Solo aparece en luna llena, desaparece misteriosamente, y ahora esto. ¿No crees que es hora de considerar que tal vez no sea de este mundo?» Las palabras de Carlos quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cargadas de implicaciones que Alejandro no estaba seguro de querer enfrentar. Una parte de él quería negar todo, aferrarse a la idea de que Isabel era simplemente una mujer misteriosa y no podía ni siquiera pensar en la palabra fantasma. El resto del día pasó en una nebulosa para Alejandro. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la fotografía, a las palabras de Carlos, a los encuentros con Isabel. Cada detalle que antes había parecido simplemente misterioso ahora tomaba un cariz siniestro. Cuando llegó la noche, Alejandro se encontró caminando sin rumbo por las calles de Guanajuato. La luna llena brillaba intensamente sobre la ciudad, bañando las calles empedradas y los edificios coloniales con una luz etérea que parecía burlarse de él. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a la plaza donde había conocido a Isabel. El lugar estaba vacío, la fuente gorgoteaba suavemente en la noche, como si lo llamara. Alejandro se sentó en el borde de la fuente, el mismo lugar donde Isabel se había sentado, y miró hacia el cielo estrellado. «Isabel», susurró al viento, «necesito saber la verdad. ¿Quién eres realmente?». Como si sus palabras hubieran sido un conjuro, una suave melodía de guitarra llenó el aire. Alejandro se giró bruscamente y allí estaba ella, tan hermosa y etérea como siempre, sentada a su lado como si hubiera estado allí todo el tiempo. «Isabel», dijo con voz temblorosa, «necesito saber la verdad. ¿Quién eres realmente?». Isabel lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Oh, Alejandro. Temía este momento»,
Suspiró. Tienes razón en sospechar. No soy de este mundo. ¿Eres un fantasma?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Isabel asintió lentamente, su forma pareciendo volverse más translúcida bajo la luz de la luna. Sí, morí hace más de un siglo, pero mi espíritu quedó atrapado aquí, incapaz de encontrar la paz. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Una parte de él quería huir, negar todo esto como una locura. Pero otra parte, más fuerte, lo mantenía anclado allí, incapaz de apartarse de Isabel. «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó, su mente luchando por comprender. «¿Por qué yo puedo verte? ¿Por qué ahora?». «Porque nuestras almas están conectadas, Alejandro», respondió Isabel, acercándose a él. Su presencia, aunque fría, irradiaba un amor que Alejandro podía sentir en lo más profundo de su ser. «En mi vida pasada, amé a un hombre que se parecía mucho a ti, pero nuestro amor fue truncado por la muerte. Creo que el destino nos ha dado una segunda oportunidad». Alejandro se debatía entre el miedo y la fascinación. Parte de él quería huir, negar todo esto como una locura. Pero otra parte, más fuerte, lo atraía irresistiblemente hacia Isabel. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó finalmente, su voz cargada de emoción. Isabel tomó su mano, y Alejandro sintió una corriente fría pero reconfortante. «Significa que nuestro amor enfrentará desafíos que ningún otro ha enfrentado», dijo ella. «Pero si estás dispuesto, podemos intentar superar la barrera entre la vida y la muerte». En ese momento, un viento fuerte sopló a través de la plaza, haciendo que las hojas de los árboles se agitaran violentamente. Las sombras parecieron alargarse, y Alejandro tuvo la inquietante sensación de que estaban siendo observados por presencias invisibles. Isabel miró al cielo con preocupación, su forma volviéndose cada vez más difusa. «Algo está mal», murmuró. «El mundo de los espíritus está inquieto. Nuestra conexión está alterando el equilibrio». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, sintiendo que estaban al borde de algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. «Por ahora, debo irme», dijo Isabel con urgencia. «Pero volveré, Alejandro. Tenemos mucho que hablar, mucho que enfrentar. ¿Estás dispuesto a seguir adelante, sabiendo lo que sabes ahora?». Alejandro miró a los ojos de Isabel, esos ojos que contenían un siglo de tristeza y amor. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. «Sí», dijo con firmeza. «No sé cómo, pero encontraremos una manera de estar juntos». Isabel sonrió, una sonrisa llena de esperanza y temor a partes iguales. «Hasta la próxima luna llena, mi amor», susurró antes de desvanecerse en el aire como niebla al amanecer. Alejandro se quedó solo en la plaza, el viento aullando a su alrededor, su mente y corazón en conflicto. Sabía que nada volvería a ser igual. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Mientras caminaba de vuelta a casa, las calles de Guanajuato parecían diferentes, más oscuras y llenas de secretos. Alejandro se dio cuenta de que se había embarcado en un viaje que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el amor. ¿Podrá Alejandro manejar las consecuencias de amar a un espíritu? ¿Qué peligros acechan ahora que ha abierto una puerta entre los mundos? Y lo más importante, ¿podrá su amor por Isabel superar la barrera última entre la vida y la muerte? Capítulo 4. Cruzando fronteras. Los días que siguieron a la revelación de Isabel fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Su mente oscilaba entre la euforia de saber que su amor era correspondido y el terror de comprender las implicaciones sobrenaturales de su relación. Las noches se convirtieron en un suplicio de insomnio, plagadas de sueños inquietantes donde Isabel lo llamaba desde sombras imposibles. En la oficina, su comportamiento errático alcanzó nuevos niveles. Los planos que dibujaba estaban llenos de espirales y símbolos extraños, como si su mano estuviera poseída por una fuerza ajena. Sus compañeros comenzaron a evitarlo, lanzándole miradas de preocupación y susurrando a sus espaldas. Carlos, dividido entre la preocupación por su amigo y el miedo a lo desconocido, intentaba desesperadamente hacer entrar en razón a Alejandro. «Tienes que dejar ir esta locura», insistió Carlos durante un almuerzo que Alejandro apenas tocó. «Los fantasmas no existen, compadre. Estás obsesionado con una ilusión, y te está destruyendo».
Alejandro levantó la mirada de su plato intacto, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Tú no lo entiendes, Carlos. Lo que Isabel y yo tenemos es real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado antes. Carlos suspiró, pasándose una mano por el rostro en un gesto de frustración. Escúchate, por favor. Estás hablando de una mujer que murió hace más de 100 años como si fuera tu novia. Esto no es sano. Alejandro, necesitas ayuda profesional. Pero Alejandro ya no escuchaba. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: encontrar una manera de estar con Isabel, de cruzar la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos. Con esta determinación, comenzó a investigar leyendas locales, libros antiguos de ocultismo, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre cómo navegar el reino de los espíritus. Sus búsquedas lo llevaron a los rincones más oscuros y olvidados de Guanajuato. En callejones estrechos y tiendas polvorientas, Alejandro recopilaba amuletos, hierbas extrañas y libros prohibidos. Cada nuevo descubrimiento lo alejaba más de la realidad que una vez conoció y lo sumergía más profundamente en un mundo de sombras y misterios. Finalmente, sus investigaciones lo condujeron a la puerta de Doña Esperanza, una conocida médium de la ciudad. La anciana vivía en una pequeña casa en las afueras de Guanajuato, rodeada de un jardín lleno de plantas que Alejandro nunca había visto antes. Doña Esperanza lo recibió en su sala de consultas, una habitación pequeña y oscura, iluminada solo por velas y llena de un penetrante aroma a incienso. La anciana, con su cabello blanco recogido en un moño apretado y sus ojos negros y penetrantes, parecía poder ver directamente a través de Alejandro. «Ah, ya veo por qué has venido», dijo Doña Esperanza antes de que Alejandro pudiera siquiera abrir la boca. Su voz era áspera pero cálida, como el roce de hojas secas. «Has tocado el velo entre los mundos, muchacho. Es peligroso». Alejandro se sentó frente a ella, sus manos temblando ligeramente. «¿Qué puedo hacer?», preguntó desesperado. «La amo, pero ella no es de este mundo. Necesito encontrar una manera de estar con ella». Doña Esperanza lo miró en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando su alma. Finalmente, suspiró profundamente. «El amor entre los vivos y los muertos es complicado, hijo. Puede traer grandes alegrías, pero también grandes peligros. Debes tener cuidado de no perder tu propia esencia vital en el proceso». La médium se levantó lentamente y se dirigió a un viejo armario de madera tallada. De él sacó un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido de color ámbar y una vela negra. «Esto te ayudará a ver más allá del velo», dijo, entregándole los objetos a Alejandro. «Pero úsalo con precaución. Cada vez que cruces al otro lado, una parte de ti se quedará allí. Y si no tienes cuidado, podrías perderte para siempre en el mundo de los espíritus». Alejandro tomó los objetos con reverencia, sintiendo su peso no solo en sus manos, sino en su alma. «¿Cómo lo uso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Esperanza le dio instrucciones detalladas, advirtiéndole repetidamente sobre los peligros. «Y recuerda», añadió al final, su voz cargada de una seriedad que hizo que Alejandro se estremeciera, «los muertos tienen sus propias reglas y leyes. No intentes cambiarlas o desafiarlas. Las consecuencias podrían ser devastadoras». Mientras tanto, en el mundo de los espíritus, Isabel enfrentaba sus propios desafíos. Su conexión con Alejandro había causado revuelo entre los otros espíritus, muchos de los cuales veían su relación como una violación de las leyes naturales. Doña Soledad, la anciana espíritu que había sido mentora de Isabel durante décadas, la confrontó en los jardines espectrales que bordeaban el viejo cementerio de Guanajuato. «Estás alterando el equilibrio natural, Isabel», advirtió Doña Soledad, su forma etérea ondulando con preocupación. «Si continúas así, podrías quedar atrapada para siempre entre los dos mundos, sin poder descansar en paz». Isabel se giró hacia su mentora, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. «Pero lo amo, Soledad. ¿No merezco una segunda oportunidad en el amor? ¿No hemos sufrido ya suficiente en la muerte?». Doña Soledad suavizó su expresión, acercándose a Isabel y tomando sus manos transparentes entre las suyas. «El amor no conoce fronteras, mi niña», respondió con ternura. «Pero debes considerar las consecuencias, no solo para ti, sino también para él».
¿Has pensado en lo que le estás pidiendo a Alejandro que sacrifique? Las palabras de Soledad golpearon a Isabel como un viento helado. ¿Estaba siendo egoísta al querer que Alejandro arriesgara todo por ella? ¿Tenía derecho a pedirle que se aventurara en el peligroso territorio entre la vida y la muerte? Esa noche, Alejandro decidió tomar el riesgo. Siguiendo las instrucciones de Doña Esperanza, preparó un círculo de sal en el suelo de su habitación, encendió la vela negra y bebió un sorbo de líquido ámbar. El sabor era amargo y ardiente, y por un momento temió haberse envenenado. Pero entonces, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Las paredes de su habitación se volvieron translúcidas, y pudo ver formas etéreas moviéndose más allá de ellas. El aire se volvió denso y frío, y Alejandro sintió como si estuviera respirando niebla. «Isabel», llamó, su voz sonando extraña y distante en sus propios oídos. «¿Estás ahí?». Como respondiendo a su llamado, Isabel apareció frente a él. Pero esta vez era diferente. Alejandro podía verla con una claridad que nunca antes había experimentado. Cada detalle de su rostro, la textura de su vestido, incluso el aura de luz suave que la rodeaba, todo era vívidamente real. «Alejandro», susurró ella, sorprendida. «¿Qué has hecho?». «Tenía que verte», respondió él, acercándose. «No puedo esperar un mes cada vez. Necesitaba encontrar una manera de estar contigo». Isabel lo miró con una mezcla de amor y preocupación. «Esto es peligroso, Alejandro. Estás arriesgando mucho por mí». «Vale la pena», dijo él, intentando tocarla. Esta vez, aunque su mano aún atravesaba la forma etérea de Isabel, pudo sentir una cálida energía, como si estuviera tocando la esencia misma de su ser. «Te amo, Isabel. No me importa que seas un espíritu. Encontraremos una manera de estar juntos». Isabel sonrió tristemente. «Oh, Alejandro, yo también te amo. Pero temo que nuestro amor pueda tener consecuencias que ni siquiera imaginamos». De repente, una fuerte ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando la vela negra. La oscuridad que siguió no era la oscuridad normal de una habitación sin luz. Era una oscuridad viva, pulsante, llena de susurros y sombras inquietantes. Isabel miró alrededor con alarma. «Debo irme», dijo urgentemente. «Ha notado mi ausencia en el otro lado. Y tu presencia aquí está atrayendo atención no deseada». Antes de que Alejandro pudiera protestar, Isabel desapareció, dejando tras de sí un aroma a flores marchitas y una sensación de frío que penetraba hasta los huesos. Alejandro se quedó solo en la oscuridad, temblando, consciente de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Había abierto una puerta entre los mundos, y ahora sentía ojos invisibles observándolo desde las sombras. Mientras luchaba por encender una luz, cualquier luz, Alejandro se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había desafiado las leyes de la naturaleza por amor, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. ¿Podrá Alejandro navegar los peligros del mundo de los espíritus? ¿Logrará encontrar una manera de estar con Isabel sin perder su propia humanidad en el proceso? Y más importante aún, ¿qué fuerzas oscuras ha despertado con su intrusión en el reino de los muertos? Capítulo 5. Sombras del pasado. La obsesión de Alejandro por Isabel había alcanzado niveles alarmantes. Su vida diaria se había convertido en una mera sombra de lo que era, un intervalo borroso entre sus encuentros con el mundo espiritual. En la oficina, sus compañeros lo evitaban abiertamente, asustados por su aspecto demacrado y su comportamiento errático. Una mañana particularmente difícil, mientras Alejandro garabateaba símbolos incomprensibles en un plano importante, Carlos decidió que era hora de una intervención drástica. Esperó a que terminara la jornada laboral y prácticamente arrastró a Alejandro a un café cercano. «Necesitamos hablar, Alejandro», dijo Carlos, su voz una mezcla de firmeza y preocupación. «Esto no puede seguir así. Estás arruinando tu vida por un fantasma». Alejandro levantó la mirada de su taza de café intacta, sus ojos inyectados en sangre reflejando una mezcla de agotamiento y obsesión. «No lo entiendes, Carlos. Lo que Isabel y yo tenemos es real». Carlos suspiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de revelar. «He estado investigando más sobre Isabel Velázquez», dijo, sacando una carpeta de su maletín. «Alejandro, ella no murió de un corazón roto como creíamos.
Fue asesinada. Estas palabras cayeron como un rayo sobre Alejandro. Se quedó helado, su mente luchando por procesar esta nueva información. ¿Qué? No. No puede ser. Es verdad, continuó Carlos, su voz suave pero firme. Encontré viejos reportes policiales. Aparentemente, Isabel estaba comprometida con un hombre poderoso, pero se enamoró de otro, un arquitecto como tú. Cuando intentó romper el compromiso, su prometido la mató en un ataque de celos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente, ya frágil por el cansancio y la confusión entre realidad y fantasía, luchaba por asimilar esta revelación. Un arquitecto, murmuró, más para sí mismo que para Carlos. Sí, respondió Carlos, observando cuidadosamente la reacción de su amigo. El reporte menciona que el arquitecto desapareció poco después. Nunca lo encontraron. Esta información sacudió a Alejandro hasta la médula. ¿Podría ser que su conexión con Isabel fuera más profunda de lo que pensaba? ¿Era él la reencarnación del arquitecto que Isabel amó en su vida pasada? Esa noche, incapaz de esperar hasta la próxima luna llena y desesperado por respuestas, Alejandro regresó a la casa de Doña Esperanza. La anciana lo recibió con una mirada de preocupación, como si hubiera estado esperando su visita. «Has venido a buscar respuestas, ¿verdad?», dijo ella, guiándolo a su sala de sesiones. La habitación estaba como Alejandro la recordaba, oscura, llena de velas y un penetrante aroma a incienso. Pero ten cuidado, muchacho. Algunas verdades son difíciles de soportar. Doña Esperanza se sentó frente a una mesa redonda cubierta con un mantel de terciopelo negro. Sobre ella había una bola de cristal y varios objetos que Alejandro no pudo identificar. La médium cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que Alejandro no entendía. De repente, la habitación se llenó de una niebla fría y espesa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, de la nada, apareció la figura translúcida de Isabel. «Alejandro», dijo ella con tristeza, «no deberías haberme llamado así. Es peligroso forzar el velo entre los mundos». «Isabel, necesito saber la verdad», dijo Alejandro, su voz temblando. «¿Fui yo en otra vida? El arquitecto que amaste». Isabel bajó la mirada, su forma etérea fluctuando como si estuviera luchando con emociones intensas. «Sí, Alejandro, tú eres la reencarnación de mi amor perdido. Pero hay más que debes saber». En ese momento, otra figura comenzó a materializarse en la niebla. Era un hombre alto y fornido, vestido con ropas de principios del siglo XX. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de ira y sus ojos brillaban con una furia sobrenatural. Isabel retrocedió con miedo. «Alejandro, cuidado», gritó. «Es él, mi asesino. Su espíritu también está atrapado, buscando venganza». El espíritu del asesino se lanzó hacia Alejandro con un rugido de rabia. Isabel, en un acto de valentía y amor, se interpuso entre ellos. Hubo un destello de luz cegadora, un sonido como de cristal rompiéndose, y ambos espíritus desaparecieron, dejando a Alejandro y Doña Esperanza solos y aturdidos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, jadeando y mirando alrededor con pánico. Doña Esperanza, pálida y temblorosa, lo miró con gravedad. «El pasado y el presente se han entrelazado, muchacho. Isabel te ha protegido, pero al hacerlo, ha alterado el equilibrio entre los mundos. Las consecuencias pueden ser terribles». «¿Qué quiere decir?», preguntó Alejandro, sintiendo que estaba al borde de un abismo de conocimiento que podría destruirlo. «Los espíritus tienen sus propias leyes y jerarquías», explicó Doña Esperanza. «Al interferir directamente en nuestro mundo, Isabel ha desafiado esas leyes. Y el espíritu de su asesino ahora tiene un objetivo claro: tú». Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado por el peso de esta revelación. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Debes ser muy cuidadoso», advirtió Doña Esperanza. «El espíritu vengativo te buscará, tanto en tus sueños como en tus momentos de vigilia. Y cuanto más te acerques al mundo de los muertos, más poder tendrá sobre ti». La médium se levantó y fue hacia un viejo baúl en una esquina de la habitación. De él sacó un pequeño saquito de cuero y un amuleto de plata. «Lleva esto contigo en todo momento», dijo,
entregándole los objetos a Alejandro. Te dará cierta protección contra las fuerzas oscuras. Pero recuerda, la verdadera fuerza debe venir de ti mismo. Alejandro tomó los objetos, sintiéndolos pesados en sus manos a pesar de su pequeño tamaño. ¿Y qué hay de Isabel?, preguntó. ¿Cómo puedo ayudarla? Doña Esperanza lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. El amor que comparten es poderoso, Alejandro, pero también peligroso. Para ayudar a Isabel, primero debes entender completamente tu pasado compartido. Y para hacer eso, tendrás que aventurarte más profundamente en el mundo de los espíritus. Lo haré, dijo Alejandro con determinación. Haré lo que sea necesario para estar con ella y protegerla. Ten cuidado con lo que deseas, muchacho, advirtió Doña Esperanza. El camino que has elegido está lleno de peligros que ni siquiera puedes imaginar. Capítulo 6. El precio del amor. Los días siguientes a la revelación en casa de Doña Esperanza fueron un tormento para Alejandro. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido nocturno lo sobresaltaba. El amuleto que le había dado la médium colgaba pesadamente de su cuello, un recordatorio constante del peligro que lo acechaba. En la oficina, su comportamiento errático alcanzó nuevos niveles. Los planos que dibujaba estaban llenos de espirales y símbolos extraños, como si su mano estuviera poseída. Sus compañeros ya no solo lo evitaban, sino que algunos habían expresado abiertamente su miedo hacia él. Una mañana particularmente difícil, Alejandro llegó a la oficina para encontrar a sus padres esperándolo junto con Carlos. Su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. «Hijo», dijo ella, su voz quebrada por la preocupación. «Carlos nos ha contado todo. Estamos muy preocupados por ti». Su padre, un hombre serio y pragmático, añadió: «Alejandro, esto tiene que parar. Has estado persiguiendo un fantasma, literalmente. Es hora de que busques ayuda profesional». Alejandro miró a Carlos, sintiendo una mezcla de traición y gratitud. Sabía que su amigo solo estaba tratando de ayudarlo, pero ¿cómo podía explicarles la verdad sin que pensaran que había perdido completamente la razón? «No lo entienden», protestó Alejandro, su voz cansada pero determinada. «Lo que Isabel y yo tenemos es real. Ella me necesita. Y yo la necesito a ella». Carlos intervino, su rostro una máscara de preocupación. «Amigo, te estás destruyendo. No puedes salvar a alguien que ya está muerto. Por favor, déjanos ayudarte». Alejandro miró a su alrededor, sintiéndose acorralado. Las paredes de la oficina parecían cerrarse sobre él, y por un momento, tuvo la alucinación de que las sombras en las esquinas tomaban formas amenazantes. «Necesito aire», murmuró, y antes de que alguien pudiera detenerlo, salió corriendo de la oficina. Mientras tanto, en el mundo de los espíritus, Isabel enfrentaba sus propios desafíos. El acto de proteger a Alejandro del espíritu vengativo había debilitado su propia esencia. Su forma, antes claramente definida, ahora fluctuaba y se desvanecía por momentos. Doña Soledad, preocupada por el estado de Isabel, la encontró vagando por los jardines espectrales que bordeaban el viejo cementerio de Guanajuato. «Isabel, mi niña», llamó Soledad, su voz cargada de preocupación. «Te estás desvaneciendo. Si sigues así, tu espíritu se disipará por completo». Isabel se volvió hacia su mentora, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. «No puedo abandonarlo, Soledad. No otra vez. No después de esperar tanto tiempo para encontrarlo de nuevo». Soledad se acercó, tomando las manos translúcidas de Isabel entre las suyas. «El amor no conoce fronteras, es cierto», dijo suavemente. «Pero, ¿has considerado el costo? No solo para ti, sino para Alejandro. ¿Qué futuro puede haber para un vivo y un espíritu?» Las palabras de Soledad golpearon a Isabel como un viento helado. ¿Estaba siendo egoísta al querer que Alejandro arriesgara todo por ella? ¿Tenía derecho a pedirle que se aventurara en el peligroso territorio entre la vida y la muerte? «Yo, no lo sé», admitió Isabel, su forma temblando con la fuerza de sus emociones. «Solo sé que lo amo, Soledad. Lo he amado por más de un siglo». Soledad suspiró, su expresión suavizándose. «El amor es una fuerza poderosa, mi niña.
pero también puede ser destructiva si no se maneja con cuidado. Debes tomar una decisión, y pronto, por el bien de ambos. Esa noche, en la víspera de la luna llena, Alejandro escapó de la vigilancia de su familia y amigos. Con el corazón latiendo fuertemente y el amuleto de Doña Esperanza apretado en su mano, corrió hacia la plaza donde había conocido a Isabel. Al llegar, encontró el lugar vacío y silencioso. La fuente gorgoteaba suavemente, su sonido amplificado en la quietud de la noche. Alejandro se sentó en el borde, el mismo lugar donde había visto a Isabel por primera vez, y miró hacia la luna que se alzaba en el cielo. Isabel, llamó suavemente, su voz apenas un susurro en la noche. Por favor, necesito verte. Necesito saber que estás bien. Como respondiendo a su llamado, una suave brisa atravesó la plaza, trayendo consigo el aroma de flores marchitas. Y allí, bañada por la luz de la luna, apareció Isabel. Pero su forma era apenas visible, como una niebla tenue que amenazaba con desvanecerse con el menor soplo de viento. Isabel, jadeó Alejandro, levantándose de un salto. ¿Qué te está pasando? Isabel le sonrió tristemente, su voz un eco distante. Oh, Alejandro, nuestro amor tiene un precio. Cada vez que cruzo al mundo de los vivos, una parte de mi esencia se queda atrás. Y después de protegerte del espíritu vengativo, me temo que no me queda mucho tiempo. Alejandro sintió que su corazón se rompía. Se acercó a ella, intentando tocarla, pero sus manos atravesaron la forma etérea de Isabel. No, debe haber una manera de salvarte. No puedo perderte de nuevo. No ahora que te he encontrado. De repente, el aire se volvió frío y una presencia siniestra se hizo sentir. Las sombras en las esquinas de la plaza comenzaron a moverse y retorcerse, tomando una forma oscura y amenazante. El espíritu vengativo del asesino de Isabel apareció, su forma oscura contrastando brutalmente con la luz etérea de Isabel. Al fin, gruñó el espíritu, su voz como el roce de huesos secos. Después de todos estos años, podré completar mi venganza. No solo contra ti, Isabel, sino contra el hombre que me robó tu amor. Isabel se colocó protectoramente frente a Alejandro, su forma débil reuniendo fuerzas para enfrentar a su asesino una vez más. No te dejaré hacerle daño, declaró con una fuerza que contradecía su apariencia frágil. El espíritu maligno se rió, un sonido que heló la sangre de Alejandro. Tonta, tu amor por este mortal te ha debilitado. Ahora puedo destruirlos a ambos y arrastrar sus almas al olvido. Mientras el espíritu vengativo se lanzaba hacia ellos, Alejandro tomó una decisión desesperada. Recordando las palabras de Doña Esperanza sobre el equilibrio entre los mundos, gritó: «Tómame a mí, deja que Isabel descanse en paz». «No, Alejandro», gritó Isabel horrorizada. Hubo un destello cegador de luz, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si estuviera flotando. Vio su vida pasar ante sus ojos, su infancia, sus sueños, su primer encuentro con Isabel. Pero también vio imágenes de una vida pasada, él como un joven arquitecto en el Guanajuato de principios del siglo XX, conociendo a una hermosa Isabel, su amor floreciendo en secreto, y luego, oscuridad. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró de pie en la plaza, ileso pero cambiado. Isabel estaba a su lado, su forma más sólida que nunca, mientras que el espíritu vengativo había desaparecido. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, aturdido, mirando sus propias manos que ahora parecían ligeramente translúcidas. Isabel lo miró con asombro y amor. «Has roto el ciclo, Alejandro. Tu disposición a sacrificarte ha liberado tanto mi alma como la de mi asesino. Has pagado la deuda que quedó pendiente hace un siglo». Pero mientras Isabel hablaba, Alejandro notó que sus propias manos eran ahora ligeramente translúcidas. Se dio cuenta, con una mezcla de miedo y asombro, que su acto de amor lo había transformado, atrapándolo entre el mundo de los vivos y los muertos. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Isabel tomó sus manos, y por primera vez, Alejandro pudo sentir su tacto completamente. «Significa que tenemos una segunda oportunidad, mi amor. Pero también significa que tendremos que aprender a navegar entre dos mundos». Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Guanajuato, Alejandro e Isabel se miraron,
conscientes de que su amor había alterado el tejido mismo de la realidad. Habían ganado la oportunidad de estar juntos, pero a un precio que apenas comenzaban a comprender. ¿Podrán Alejandro e Isabel aprender a vivir entre dos mundos? ¿Cómo afectará esta transformación a su relación con el mundo de los vivos? Y más importante aún, ¿qué consecuencias tendrá su amor en el delicado equilibrio entre la vida y la muerte? Capítulo 7. Entre dos mundos. La transformación de Alejandro desencadenó una serie de eventos que sacudieron tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. Su nueva condición, atrapado entre ambos reinos, le otorgaba una perspectiva única pero peligrosa. Los primeros días después de su transformación fueron un torbellino de confusión y descubrimiento. Alejandro se encontró luchando por mantener su apariencia normal ante su familia y amigos durante el día. Su cuerpo parecía sólido a simple vista, pero sentía una ligereza extraña, como si pudiera atravesar paredes si se concentraba lo suficiente. Una mañana, mientras se preparaba para ir a la oficina, Alejandro se miró en el espejo y casi gritó de sorpresa. Por un momento, su reflejo se había vuelto translúcido, revelando la pared detrás de él. Parpadeó y la imagen volvió a la normalidad, pero el incidente lo dejó temblando. En la oficina, sus compañeros notaron un cambio en él, aunque no podían precisar exactamente qué era. Algunos comentaban que parecía más pálido, otros que sus ojos tenían un brillo inusual. Don Ernesto, su jefe, lo llamó a su despacho una tarde. «Alejandro», dijo el hombre mayor, estudiándolo con preocupación, «has estado actuando diferente últimamente. ¿Está todo bien?» Alejandro intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Estoy bien, don Ernesto. Solo he estado pasando por algunos cambios personales». Don Ernesto asintió lentamente, sin parecer convencido. «Bueno, si necesitas hablar, mi puerta está siempre abierta». Por las noches, la situación de Alejandro se volvía aún más extraña. Su forma se volvía más etérea, permitiéndole interactuar plenamente con Isabel y el mundo de los espíritus. Juntos, exploraban las calles de Guanajuato bajo una luz completamente nueva. Isabel le mostró lugares de la ciudad que los vivos nunca veían, jardines ocultos que solo florecían bajo la luz de la luna, edificios antiguos que habían desaparecido hacía siglos pero que aún persistían en el plano espiritual. Alejandro se maravillaba de la belleza y la tristeza de este mundo paralelo. Sin embargo, no todo era maravilloso. A veces, Alejandro se encontraba con otros espíritus, algunos amigables, otros no tanto. Aprendió a moverse con cautela en este nuevo reino, siempre consciente de que su presencia allí era, en cierto modo, una anomalía. Una noche, mientras paseaban por un cementerio antiguo, se encontraron con Doña Soledad. La anciana espíritu los miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Veo que has cruzado el umbral, Alejandro», dijo Soledad. «Pero debes entender que tu presencia aquí altera el equilibrio natural». Isabel apretó la mano de Alejandro. «Él se sacrificó por mí, Soledad. Su amor me salvó». Soledad asintió gravemente. «El amor es poderoso, sí, pero también peligroso cuando desafía las leyes naturales. Ambos deben ser muy cuidadosos». Mientras tanto, en el mundo de los vivos, la ausencia de Alejandro durante las noches y su comportamiento extraño durante el día comenzaron a levantar sospechas. Carlos, en particular, estaba cada vez más preocupado por su amigo. Una tarde, después del trabajo, Carlos decidió confrontar a Alejandro. Lo siguió hasta un parque cercano y lo llamó. «Alejandro, ¿qué demonios está pasando contigo?», preguntó Carlos, su voz una mezcla de frustración y preocupación. «Pareces diferente. Y no me refiero solo a tu aspecto». Alejandro miró a su amigo, consciente de que no podía ocultar la verdad por mucho más tiempo. «Carlos, lo que voy a contarte va a sonar una locura, pero necesito que me escuches». Durante la siguiente hora, Alejandro le contó todo a Carlos: su transformación, su vida entre dos mundos, su amor por Isabel. Carlos escuchó en silencio, su expresión pasando de la incredulidad al asombro y finalmente a una preocupación profunda. «Alejandro», dijo Carlos cuando su amigo terminó de hablar, «¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Has renunciado a tu humanidad por un fantasma». «No he renunciado a nada», respondió Alejandro con firmeza. «He ganado más de lo que puedas imaginar».
Por primera vez en mi vida, me siento completo. Carlos sacudió la cabeza, luchando por comprender. Pero, ¿qué pasa con tu familia? ¿Con tu trabajo? ¿Con tu vida aquí? La pregunta golpeó a Alejandro con fuerza. En su éxtasis por estar con Isabel, no había considerado plenamente las consecuencias de su transformación en el mundo de los vivos. Esa noche, mientras se preparaba para unirse a Isabel en el mundo espiritual, Alejandro se encontró dudando por primera vez. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba dispuesto a abandonar todo lo que conocía por su amor? Isabel, sintiendo su conflicto, lo esperaba en el umbral entre los mundos. «Algo te preocupa, mi amor», dijo suavemente. Alejandro la miró, su corazón dividido. «Isabel, te amo más que a nada en este mundo o en el otro. Pero, ¿qué pasará con mi vida aquí? Con mi familia, mis amigos». Isabel asintió comprensivamente. «Entiendo tu dilema, Alejandro. Nuestra situación no es fácil. Estamos desafiando las leyes naturales, y eso tiene consecuencias». En ese momento, una luz brillante apareció cerca de ellos. De ella emergió una figura que Alejandro reconoció como el espíritu que una vez había sido el asesino de Isabel. «He venido a advertirles», dijo el espíritu, su voz ya no cargada de odio sino de una triste sabiduría. «El Consejo de Ancianos Espirituales se ha reunido. Están preocupados por el desequilibrio que su unión ha causado». Isabel dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir?» «Un mortal que vive entre dos mundos es una aberración», respondió el espíritu. «El Consejo ha decidido que Alejandro debe elegir, regresar completamente al mundo de los vivos, o cruzar definitivamente al mundo de los espíritus». Las palabras cayeron sobre ellos como un peso aplastante. Alejandro miró a Isabel, su corazón desgarrado por la elección imposible que tenía ante sí. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Hasta la próxima luna llena», respondió el espíritu antes de desvanecerse. Alejandro e Isabel se quedaron solos, enfrentando la realidad de su situación. Su amor había desafiado a la muerte misma, pero ahora enfrentaban un desafío aún mayor. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alejandro, sintiendo que el peso de dos mundos descansaba sobre sus hombros. Isabel lo abrazó, su forma etérea sorprendentemente sólida contra él. «Lo que siempre hemos hecho, mi amor. Enfrentaremos esto juntos». Mientras el amanecer se acercaba, Alejandro regresó a su apartamento, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que la decisión que tomara no solo afectaría su futuro, sino también el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos. ¿Podrá Alejandro encontrar una manera de estar con Isabel sin sacrificar completamente su conexión con el mundo de los vivos? ¿O tendrá que elegir entre su amor y todo lo que alguna vez conoció? Y más importante aún, ¿qué consecuencias tendrá su decisión en el delicado equilibrio entre la vida y la muerte? Capítulo 8. El amor eterno. Los días que siguieron a la advertencia del espíritu fueron un torbellino de emociones y reflexiones para Alejandro. Cada amanecer lo encontraba más dividido, su corazón desgarrado entre dos mundos que parecían igualmente irreemplazables. Durante el día, Alejandro observaba el mundo de los vivos con nuevos ojos. Cada interacción con su familia, cada broma compartida con Carlos en la oficina, cada proyecto en el que trabajaba, todo parecía teñido de una nostalgia anticipada. Se dio cuenta de cuánto amaba su vida, cuánto significaban para él las personas que lo rodeaban. Una tarde, mientras almorzaba con sus padres, su madre notó su mirada distante. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó ella, su voz cargada de preocupación maternal. «Últimamente pareces ausente». Alejandro miró a sus padres, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podría explicarles la decisión imposible que enfrentaba? ¿Cómo decirles que podría tener que dejarlos para siempre? «Estoy bien, mamá», mintió, forzando una sonrisa. «Solo estoy pensando en algunos cambios importantes en mi vida». Su padre, siempre perspicaz, lo miró fijamente. «Sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea, ¿verdad, hijo?». Alejandro asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «Lo sé, papá. Los amo mucho a los dos». Por las noches, cuando se unía a Isabel en el mundo de los espíritus, Alejandro se maravillaba de la belleza y la paz que encontraba allí.
Juntos, exploraban rincones de Guanajuato que los vivos nunca verían, compartían historias con otros espíritus, y se amaban con una intensidad que trascendía la existencia física. Una noche, mientras paseaban por un jardín etéreo lleno de flores que brillaban bajo la luz de una luna imposiblemente grande, Isabel notó la melancolía en los ojos de Alejandro. «Estás pensando en tu decisión, ¿verdad?», preguntó suavemente. Alejandro asintió, apretando la mano de Isabel. «No sé qué hacer, Isabel. Te amo más que a nada en este mundo o en el otro. Pero la idea de dejar atrás todo lo que conozco, a todas las personas que amo». Isabel lo miró con una mezcla de amor y tristeza. «Lo entiendo, Alejandro. Y quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, la respetaré. Tu felicidad es lo más importante para mí». Estas palabras, lejos de consolarlo, hicieron que el corazón de Alejandro se encogiera aún más. La nobleza de Isabel, su disposición a dejarlo ir si eso era lo que él elegía, solo hizo que la amara más profundamente. A medida que se acercaba la noche de la luna llena, la tensión en ambos mundos era palpable. En la oficina, don Ernesto llamó a Alejandro para discutir un importante proyecto de restauración. «Quiero que lideres este proyecto, Alejandro», dijo don Ernesto. «Es una oportunidad única para tu carrera». Alejandro miró los planos, sintiendo un conflicto interno. ¿Cómo podía comprometerse con un proyecto a largo plazo cuando ni siquiera sabía si estaría en este mundo para completarlo? En el mundo de los espíritus, otros fantasmas miraban a Alejandro con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos lo veían como una anomalía peligrosa, otros como un puente fascinante entre los mundos. Doña Soledad, la mentora espiritual de Isabel, se acercó a ellos una noche. «El consejo está inquieto», les advirtió. «Vuestra unión ha alterado el equilibrio de maneras que apenas comenzamos a entender. Sea cual sea tu decisión, Alejandro, tendrá consecuencias más allá de lo que puedas imaginar». Finalmente, llegó la noche de la luna llena. Alejandro se encontró en la misma plaza donde había conocido a Isabel por primera vez. El aire estaba cargado de energía, y podía sentir la presencia de numerosos espíritus a su alrededor, invisibles pero atentos. Isabel apareció a su lado, su forma etérea más brillante que nunca bajo la luz de la luna llena. «Ha llegado el momento, mi amor», dijo suavemente. De repente, el aire frente a ellos comenzó a ondular, y 3 puertas aparecieron. Una llevaba de vuelta al mundo de los vivos, otra al reino de los espíritus, y la tercera brillaba con una luz pura que Alejandro no podía definir. Una voz etérea resonó a su alrededor. «Alejandro Ruiz, has desafiado las leyes naturales por amor. Ahora debes enfrentar la prueba final». Alejandro miró las puertas, sintiendo el peso de su decisión. La puerta de los vivos le mostraba imágenes de su familia, de Carlos, de su carrera y sus sueños. La puerta de los espíritus le ofrecía una eternidad con Isabel, libre de las preocupaciones mortales. «Elige sabiamente», dijo la voz, «porque tu decisión será irreversible». Alejandro sentía que su corazón se desgarraba. Miró a Isabel, buscando en sus ojos alguna guía, alguna señal. «Cualquiera que sea tu elección, Alejandro», susurró Isabel, «mi amor por ti es eterno». Estas palabras resonaron en el corazón de Alejandro, iluminando la verdad que siempre había estado ahí. Con una claridad repentina, comprendió que el amor verdadero no se trata de posesión o de estar juntos físicamente, sino de la conexión profunda entre las almas. Con lágrimas en los ojos, Alejandro tomó la mano de Isabel. «Te amo más allá de la vida y la muerte», dijo. «Y por eso, sé lo que debo hacer». Juntos, caminaron hacia la tercera puerta, la de luz pura. Al atravesarla, sintieron una sensación de paz y comprensión absoluta. Se encontraron de vuelta en Guanajuato, pero era una versión de la ciudad que existía en todos los planos simultáneamente. Doña Soledad apareció ante ellos, sonriendo con aprobación. «Han elegido sabiamente», dijo. «Al escoger ni la vida ni la muerte, sino el amor mismo, han trascendido las barreras entre los mundos». Alejandro e Isabel se miraron, maravillados por su nueva realidad. Podían existir en el mundo de los vivos, visibles y tangibles, pero también podían deslizarse al mundo de los espíritus cuando lo desearan. Su amor había creado un puente entre los reinos. En los días siguientes,
Alejandro se reunió con su familia y amigos. Les explicó lo sucedido, y aunque al principio les costó creerlo, la presencia de Isabel y la nueva aura de Alejandro los convencieron. Carlos, aún escéptico pero conmovido, abrazó a su amigo. No entiendo completamente lo que ha pasado, dijo, pero me alegro de que hayas encontrado la felicidad, compadre. La madre de Alejandro, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Isabel. Bienvenida a la familia, hija, dijo, aceptando la naturaleza sobrenatural de su nueva nuera. Alejandro e Isabel se convirtieron en guardianes de ambos mundos. Durante el día, Alejandro retomó su trabajo como arquitecto, pero ahora con una nueva misión: diseñar espacios que armonizaran la energía entre el mundo físico y el espiritual. Isabel, por su parte, ayudaba a los espíritus perdidos a encontrar la paz, utilizando su experiencia para guiarlos. Por las noches, la pareja paseaba por las calles de Guanajuato, visibles para algunos, invisibles para otros, su amor un faro de esperanza para ambos mundos. Mientras caminaban bajo la luz de la luna, Alejandro reflexionó sobre su viaje. Había comenzado buscando un amor imposible y había terminado descubriendo una verdad universal: que el amor, en su forma más pura, trasciende todas las barreras, incluso las de la vida y la muerte. Isabel apretó su mano, como si leyera sus pensamientos. ¿Eres feliz, mi amor?, preguntó. Alejandro la miró, su corazón rebosante de amor y gratitud. Más de lo que jamás creí posible, respondió. Contigo, he encontrado no solo el amor, sino también mi lugar en el universo. Y así, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, Alejandro e Isabel continuaron su viaje eterno, su amor un puente entre mundos, una luz en la oscuridad, y un recordatorio de que, a veces, el amor más verdadero es aquel que desafía todas las reglas.